En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 4, 1-20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que les invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Francisco de Sales. Nació en el castillo de Sales, en Francia, de la familia noble de Saboya. Decía el santo: si me equivoco, prefiero equivocarme más bien por demasiada bondad que por demasiado rigor. Fundó la orden conventual de la Visitación. Sus obras, Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios, le obtuvieron el título de Doctor de la Iglesia. Por los folletos que distribuía por las casas y pegaba en las paredes, le valieron el título de Patrono de los periodistas y de los que difunden la verdad cristiana con los medios de comunicación social. Fue calificado como el santo más manso de su tiempo y también fue director espiritual de San Vicente de Paúl. Que San Francisco de Sales, que nos invita también a la reflexión y a la oración cuando dice una frase muy bonita de él: reza media hora al día y cuando estés muy pero muy ocupado, reza 1 hora. Que San Francisco ruegue por nosotros, así sea.
Unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Sentado en una barca, Jesús enseña a la multitud. Marcos describe de qué forma Jesús enseñaba. En la playa, sentado en la barca, con mucha gente alrededor para escuchar. Jesús no cursó una escuela superior en Jerusalén. Venía del interior del campo de Nazaret. Era, por decirlo así, un desconocido, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades, empezó a enseñar a la gente y hablaba de manera muy distinta a ellos. Al pueblo le gustaba oírle. Unos puntos de reflexión. Primero, Jesús enseña por medio de las parábolas. Así ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Galilea entendía de siembra, de tierra, de lluvia, sol, sal, flores, cosecha, pesca, etc. Y estas son las cosas conocidas con las que Jesús explica las parábolas para indicar el misterio del reino. Segundo, la parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. En ese tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso, mucho matorral, poca lluvia, mucho sol. Además, mucha gente acortaba el camino, pasando por los campos y pisaba las plantas. A pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla y en la generosidad de la naturaleza. Tercero, la expresión de Jesús, el que tenga oído para oír, que oiga. El camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo, sino que lleva a pensar y hace descubrir que desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra, suscita la creatividad y participación. No es una doctrina para ser enseñada ni decorada. La parábola no da agua en botella, sino que entrega la fuente. El agricultor que escucha dice: la semilla es del terreno. Yo sé qué es. Pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será? Y uno se puede imaginar largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida, y esto aplicarlo al reino. Cuarto, Jesús explica la parábola a los discípulos. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola. No entendían. Jesús se percató de su ignorancia y respondió por medio de una frase difícil y misteriosa. Dice a los discípulos: ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera se les hacen parábolas, de modo que muchos que miren no verán, y por más que oigan no entenderán, no sea que se convierta y sean perdonados. Entonces, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para aclarar o para esconder? ¿Será que Jesús usa las parábolas para que la gente continúe en su ignorancia y no llegue a convertirse? Por supuesto que no. Pues en otro lugar Marcos dice que Jesús usaba las parábolas según la capacidad de los oyentes. Quinto, la parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro que aceptan a Jesús como Mesías, Rey y Señor. Ellos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender su significado. Y de igual manera, esconde para quienes se cierran al proyecto de Dios. Sexto, la explicación de la parábola. Una por una, Jesús explica las partes de la parábola, desde la siembra y el terreno hasta la cosecha. Estudiosos piensan que esta explicación después se amplificó. Es muy posible, pues en el capullo de la parábola está la flor de la explicación. Capullo y flor, ambos tienen el mismo origen, Jesús. Por esto, podemos seguir la reflexión y descubrir cosas hermosas en la parábola. Una vez alguien preguntó en una comunidad: Jesús dijo que debemos ser sal. ¿Para qué sirve la sal? Discutieron y al final encontraron más de 10 finalidades para la sal. Aplicaron todo esto a la vida de la comunidad
y descubrieron que ser sal es ser difícil y exigente. La parábola funcionó. Lo mismo vale para la siembra. Todos tenemos experiencia de sembrar, pues también entonces tenemos que tener experiencia de cuidar para poder cosechar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.